Al sur de Latinoamérica se encuentra la octava superficie del planeta, Argentina, nuestro hogar. Somos 45 millones de personas. En 2 siglos de historia transitamos etapas de crecimiento y de crisis. Atravesados por divisiones, enfrentamientos y posturas antagónicas hasta casi un punto de no retorno. Hoy, Argentina demanda construir una realidad diversa y plural, que incluya a todos y todas, que sea capaz de superar antinomias para lograr el desarrollo definitivo del país sobre la base de una profunda igualdad social. Para esta tarea necesitamos de un esfuerzo colectivo para imaginar qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Si aún nos divide el pasado, es tiempo que nos une el futuro. Hoy, Argentina piensa. 100 argentinas y argentinos pensando el país. Existe el mito que a los argentinos nos cuesta construir consensos, pero la historia parece avalar ese supuesto mito, porque uno ve ciertas dificultades en lograr una mirada de toda la dirigencia política, la dirigencia social, la dirigencia empresarial, que nos permita visualizar un futuro de grandes acuerdos y de grandes transformaciones todavía pendientes. Sí, más que mito, yo creo que es la lectura de la realidad. Es un problema argentino. Lamentablemente, salvo pequeños, cortos periodos de tiempo, a lo largo de nuestra historia, en nuestros 200 años, se verifica con claridad esto, ¿no? Esta incapacidad absoluta que hasta ahora venimos demostrando los argentinos de poder entender esa lógica de funcionamiento colectivo, ¿no? Creo que yo soy optimista de que eso puede empezar a suceder en la Argentina, pero hasta ahora claramente no pasó. ¿Y por qué puede empezar a suceder? Porque el mundo cambió y nosotros somos parte de ese mundo que ha cambiado. O sea, en los últimos 30 años es como que implosionó esa lógica de funcionamiento, el concepto del bien común y todo eso, en alguna medida se dio frente a la acumulación de conceptos de individualidad, del colectivo, lo que sea. Eso ha generado la necesidad de construir desde otro lugar. Ya no es más de arriba para abajo, es de abajo para arriba. Y eso me parece que habilita a una lógica de democracia diferente. Nosotros tenemos una herramienta para hacerlo que es la reforma constitucional del 94. En la reforma constitucional del 94 se plantearon algunos mecanismos de democracia participativa, algunos mecanismos de atenuar el hiperpresidencialismo y qué sé yo, que hay que explorarlos porque me parece que por ahí va la cosa. ¿Y cómo se hace, Juan, para que en esos consensos no se invisibilicen a los que durante mucho tiempo no estuvieron, que son aquellos que más necesitan del prójimo, del Estado para garantizar sus derechos? Democracia participativa, participación popular a través de consultas populares, referéndum, plebiscito, iniciativa popular. Me parece que hay mucho prejuicio y mucho temor a escuchar a la gente, hay que escucharla más. Pero es una postura muy populista. Son las democracias participativas que muchas veces los países centrales, más conservadores, que han tenido mayor injerencismo en nuestras políticas locales, son los que cuestionan, ¿no? Porque esos son los procesos que ganan en acompañamiento social. López Obrador anunció esto apenas asumió. Es un upgrade en términos de institucionalidad. ¿Por qué? Porque nuestro sistema institucional está colapsado. Yo parto de la base que el sistema político argentino está totalmente perimido. ¿Por qué en la Argentina, si yo voy a seguir haciendo lo mismo, de la misma manera y con la misma gente, que lo que prácticamente hicimos los últimos 50 años, voy a esperar un resultado diferente? Es imposible. Por eso me parece que hay que animarse a cambiar en serio, pero no maquillaje, cambiar en serio. Animarse a ir a una democracia que sea lo que la gente quiere que sea, si no, no hablemos de democracia. Está bien, pero también es injusto, Juan, trazar los 50 años
como un momento histórico único. Por eso, ¿no? Porque hubo 50, años 40, oscuros, 30, 20, 10, lo que y sea. hubo pero momentos de expansión y momentos de restricción. Bueno, ¿no? te lo Momentos resumo sí. en 200, si querés. Para que no, entonces, desde que nacimos. Entonces ya entramos todos. Nos sentemos a ver el crecimiento del Producto Interno Bruto de Argentina desde 1850, que hay mediciones en el mundo que miden desde ese momento hasta ahora, y vamos a advertir que nos fue muy mal. ¿Cómo imaginás vos desde la izquierda, ¿no? Una izquierda que representa una porción de la población, pero que no es mayoritaria, la posibilidad de ser parte de la construcción de consensos con otras expresiones políticas, que por ejemplo no cuestionan la raíz del sistema capitalista como hace la izquierda tradicionalmente? ¿Cómo se pueden construir consensos? Porque en otros lugares del mundo vemos que ciertas expresiones de izquierda son parte de la coalición de gobierno, cuestión que no ha ocurrido en Argentina, inclusive con gobiernos de carácter popular, para decirlo de alguna manera. Yo creo que a veces se engloban distintas cosas. Una primera, nosotros obviamente somos anticapitalistas, estamos por un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras en ruptura con el capitalismo, porque creemos que dentro del capitalismo no hay salida para los sectores populares, para la clase trabajadora en este sistema, ni en Argentina ni en el mundo, porque se ve una decadencia cada vez mayor, y Argentina es el ejemplo. Creo que si ponemos un punto de inflexión de la dictadura para acá, como no ha parado la decadencia y el atraso, con altibajos, con periodos de bonanza que permiten algunas mejoras, pero que sin cambios estructurales, sin cuestionar las raíces mismas del sistema, sin dar vuelta a todo, se vuelve a caer cíclicamente en crisis como la que estamos viviendo ahora, que nosotros llamamos un cuarto saqueo histórico, ¿no? El primero, el gran saqueo de la dictadura impuesto a sangre y fuego, el de la hiperinflación 89-90, el del 2001, y creemos que ahora estamos en curso en ese proceso. Desde ese punto de vista nosotros somos claros, somos de izquierda y ese es nuestro proyecto político. Ahora, vos me lo preguntás desde el punto de vista de si se pueden generar consensos. Si yo te digo, si es para luchar contra la reforma previsional, contra cosas puntuales, luchas puntuales, nos verás siempre en la primera línea. Pero nosotros ¿cómo pasamos de la unidad defensiva, ¿no? Cuando hay un avance quizás de las fuerzas más reaccionarias, a la ofensiva constructiva? Para mí la utopía está en creer que se puede lograr un desarrollo, que se puede salir de la dependencia, del atraso, que se puede mejorar estructuralmente las condiciones de vida de los sectores populares, del pueblo trabajador, aliándose con sectores de la burguesía. Veía una foto recientemente que me asombró mucho de Pino Solanas, que creo que es como un referente de la lucha contra la megaminería, un referente de la lucha contra todo lo que sea la degradación del medio ambiente y demás, con Gioja, en pos de esta idea que vos decís del consenso y de la unidad. ¿Cómo sería ese proyecto? Porque dicho en abstracto siempre la palabra unidad tiene una carga positiva. Ahora, cuando vos lo bajás en concreto, ¿con quiénes hay que aliarse? ¿Para qué proyecto político? Ahí es donde me parece que nadie da las explicaciones y por algo nunca se explica para qué proyecto. Hay que terminar con la fuga de capitales, romper el pacto de coloniaje con el Fondo Monetario, porque qué renegociación es la que algunos prometen con el Fondo Monetario, no la explican. ¿Qué sería? ¿Una reforma laboral pero más suave? ¿Una reforma jubilatoria pero no tan seria? Bueno, yo creo que hoy en la Argentina, si vos tenés que mostrar dos caras, hay una cara que es bien explícita, que es los neoliberales que recorren, como te decía hoy, los canales de televisión diciendo brutalmente lo que piensan, que dicen que hubo una fiesta del populismo, que hubo una fiesta de los de abajo, que se derrocha en jubilaciones, que se derrocha en cargas sociales, que se paga mucho, que el trabajo es muy caro en la Argentina, y del otro lado nosotros, la izquierda, que decimos claramente que lo que hubo es una fiesta de los ricos, que hubo una fiesta de los ricos y que ahí es donde hay que atacar. Y como gobernador de una provincia con una fuerte presencia de la Iglesia Católica, ¿cómo viviste vos, donde tus senadores y diputados tuvieron una postura clara en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo,
pero vos tenías una mirada distinta de la que podían tener tus legisladores. ¿Cómo lo viste desde el prisma de Salta, ¿no? Esa revolución de las hijas que vivió la Argentina y sigue transitando la Argentina? Pero creo ahí es donde fundamento en cosas como esas, es la que fundamento, por ejemplo, la necesidad de ir a mecanismos de participación popular. Me parece que no hay que tener prejuicios en preguntarle a la gente. La mediación de la institucionalidad termina moderando, entre comillas, las distintas miradas de la sociedad. Digo yo, ¿por qué no preguntarle a la gente? En un caso como ese. ¿Pero los derechos se pueden plebiscitar o son derechos? El problema, ¿sabes cuál es? En la medida en que los derechos están mediados por el poder establecido, o el poder establecido establece cómo se ejercen los derechos, o la sociedad lo expresa. El caso, por ejemplo, de Irlanda es un caso clarísimo en ese sentido. Es decir, cómo es el pueblo de un país el que expresa cuál es su mirada respecto de un tema determinado, en donde, obviamente, la, entre comillas, mediación de la institucionalidad termina moderando esa expresión, porque en definitiva, si no, ¿cuál es el mecanismo? ¿Y cómo viviste que, porque uno ve inclusive las encuestas, que no es que son de todo confiables, pero había un sector importante que va variando según la conformación social e histórica de cada provincia, había un sector que tenía una mirada favorable de la sanción de esa ley, pero todos los legisladores votaron en contra? A eso me refiero donde lo estoy planteando. Cuando vos no tenés la moderación o la intermediación de la institucionalidad, y el pueblo al final del camino es mucho menos permeable a la moderación institucional. El ciudadano dice con mucha franqueza lo que piensa, y mucho más si lo hace en un cuarto oscuro libre de presiones. En cambio, el poder se ejerce sobre la base de presiones, en términos activos y en términos pasivos. Y eso es lo que en alguna medida termina inhabilitando evolución en términos de nuevos derechos, lo que sea, porque naturalmente es el sistema, por definición, si no, no sería sistema, no sería conservador. Miriam, algo que creo que ha revitalizado la política argentina en los últimos años es la movilización de las mujeres, ¿no? Sí, claramente. Que uno observa que fue transversal políticamente, detrás de un objetivo que excedía la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? La ley del aborto. Era mucho más importante, inclusive la multidimensión que tenía esa movilización. Y ahí veíamos distintas expresiones políticas con objetivos claros. Es muy bueno porque es un ejemplo, en el sentido más literal del término, de cómo las mujeres autoorganizadas desde abajo, saliendo de las escuelas, vos veías las pibas que venían con sus pañuelos verdes todas de la misma escuela, las universidades, los lugares de trabajo, las que estamos organizadas, cómo se fue gestando algo que nos dijeron durante años que no se podía, que la sociedad no estaba preparada para discutir eso. Se demostró que la sociedad sí estaba preparada para discutir, las mujeres indudablemente, que lo que no estaba preparada era la casta política, con gobernadores reaccionarios, con sectores de las jerarquías de las iglesias, que no quería discutir profundamente eso y termina con la derrota del proyecto en el Senado. Entonces ahí ves las dos realidades. Esa construcción desde abajo es la que nosotros proponemos ese tipo de construcción, pero lo que se propone como unidad de sectores del peronismo, el kirchnerismo, no es eso. Lo que dijo Cristina Kirchner en el Claxo fue fuerte, dijo hay que unir pañuelos celestes y verdes. ¿Unirlos en qué sentido? Mirá, en las próximas elecciones que se renueva Senado y diputados se van más de los que votaron a favor del derecho al aborto de los que votaron en contra. O sea que ya ahí tenemos una desventaja. ¿Qué significa unir? Que en las listas nuevamente vamos a tener las sorpresas de que no sabemos las mujeres qué van a votar cada uno. Yo respeto la ideología de todo el mundo y creo que cada cual tiene derecho a creer lo que quiera, a decidir sobre su cuerpo, y si está en contra, está en contra. Pero acá estamos hablando de dos cosas. Una, de salud pública. No estamos hablando del derecho a decidir individualmente de cada uno o de sus concepciones religiosas también respetables. Estamos hablando de salud pública y de que no puede haber sorpresas. No puede haber sorpresas, porque si no tenemos nuevos vocios. Bocio nos dijeron que era nacional y popular, y yo le vi la mano así, acalambrada de tanto votarle leyes a Mauricio Macri. Ahora recorre los canales de televisión criticando lo mismo que él votó.
Y vos tuviste una posición de acompañamiento inicial a algunas de las primeras medidas del gobierno, ¿no? Detrás, lo has manifestado públicamente, de una oportunidad de gobernabilidad, ¿no? ¿Sos crítico 3 años después de algunas de las decisiones iniciales? No, yo voy a seguir, o sea, no era inicial, es inicial y va a ser hasta el final, porque en mi mirada lo que hay que hacer es garantizar gobernabilidad de aquellos que resultaron electos. Hay algo que va a pasar en la Argentina hoy. Nadie podrá decir que a este gobierno le fue mal porque el peronismo no lo dejó gobernar. Hoy está claro y es evidente que a este gobierno le fue mal. Y nuestra obligación en términos institucionales es, por un lado, darle gobernabilidad hasta el último día para que se cumpla con lo que hay que cumplir en la Argentina. Y por otro lado, desde la política, es construir una instancia superadora para justamente ganar la elección y evitar que pase eso. Pero en el mientras tanto, se le hace un daño a la Argentina planteando que al gobierno le vaya mal para que yo sea menos peor y le gane. Me parece que de piso es mediocre. ¿No hubiese sido mejor tener una posición claramente opositora para intentar hacer menguar el impacto de lo que son hoy las políticas de Macri en cuanto a endeudamiento, crecimiento de pobreza, desocupación? El endeudamiento no se tomó con acuerdo del Congreso de movida. El acuerdo con el Fondo Monetario no pasó por el Congreso, tampoco nosotros lo avalamos. No, holdouts me refiero, ¿no? Sí. Que parecía una oportunidad, planteaban algunos, que iba a permitir la lluvia de inversiones que nunca llegaron. Sí, bueno, pero no llegaron por otros motivos que para mí la Argentina, yo eso lo voy a seguir sosteniendo, no puede lograr ser confiable, atraer inversiones, qué sé yo, sobre la base de no cumplir con sus deudas. Esto es un dato, para mí, es básico en todos los aspectos de la vida. Ahora bien, luego el gobierno ha profundizado un camino que no tiene nada que ver con generación de confianza, con establecer reglas de juego para inversión, con hacer nada de eso. El resultado le va como le va. ¿Y cómo te imaginas vos la Argentina en los próximos meses? Yo voy a ayudar todo lo necesario para que la cosa salga lo menos mal posible, porque el escenario es malo, digamos. El corto plazo no es auspicioso para la Argentina. Espero que el pueblo argentino, que cada día da una muestra mayor, en donde su umbral de dolor es cada vez más alto en términos de sostener la institucionalidad, a pesar de que se haya caído brutalmente la calidad de vida, haya aumentado la pobreza, haya pasado todo lo que nos pasó y nos pasa todos los días. Para mí el gran desafío es lograr que la Argentina entienda que hay un futuro, porque lo peor que le puede pasar a un pueblo es no tener futuro. Nosotros tenemos la obligación moral como dirigentes políticos y particularmente desde la oposición de plantearle a la Argentina que hay futuro, si no, esto no tiene destino. Una vez que termine el gobierno de Macri, nosotros deberemos de plantear, eso que digo yo, es un gran gobierno de coalición, un gobierno de participación ciudadana real, que no esté atado a prejuicios de la política, de ninguna cosa, sino que planteemos la necesidad de un país que tiene que crecer. ¿Qué política rescatarías vos de la gestión de Cristina Kirchner? ¿Qué es lo que creo? Uno parte desde un lugar parecido en términos de la necesidad de un Estado presente. Ahora bien, creo que en muchas actividades productivas nos hemos corrido tanto hacia un Estado tan omnipresente que terminamos asfixiando desde el otro extremo lo mismo que asfixia desde otro extremo diferente este gobierno. Entonces, me parece que el desafío es encontrar no el punto medio, sino el camino práctico de tus posiciones ideológicas. ¿Por qué? Porque si uno se para solamente desde el sostenimiento de principios del deber ser y no operás desde acuerdo a lo que en la práctica eso termina generando, terminas con una buenísima intención haciendo una cosa mucho peor a la que vos quisiste hacer. Uno tiene por momentos la sensación que los sectores más reaccionarios construyen a partir de la comunión de intereses consensos muy profundos, ¿no? Y que son quizás estos sectores los verdaderos dueños del poder. Si hay que subordinar la lucha por el derecho al aborto, si hay que subordinar la lucha
contra la megaminería contaminante, si hay que subordinar, lo que termina primando es ese proyecto. Pero es interesante el lugar donde vos lo ponés, porque recordá diciembre del 2017. Diciembre del 2017 salimos a la calle, no logramos derrotar la reforma previsional, fuimos fuertemente reprimidos, el 14, el 18, el 13 también hubo una represión a los movimientos sociales, fuertemente reprimidos, producto de que el peronismo le dio el apoyo centralmente en el Senado. Un sector del peronismo. Un sector del peronismo, correctamente, lograron pasar la ley. Pero ellos tenían planeado pasar febrero, ya habían dicho que incluso iban a ser extraordinarias para hacer la reforma laboral. No pudieron. Es decir, luchar siempre sirve. Siempre sirve, siempre es una señal de que acá estamos de pie. Y yo quiero pelear contra esa resignación, porque después de diciembre del 2017 comenzó una rosca electoral donde se sacó prácticamente a las organizaciones y la gente de la calle. Y Argentina tiene poderosos sindicatos, tiene sindicatos enormes, no solo el de camioneros, por ahí que es el más visible, o por las figuras de Hugo y Pablo Moyano, tiene poderosos sindicatos en el subte, aeronavegantes. La mayoría de ellos están en manos de la oposición. ¿Por qué toda esa fuerza no se vio en el 2018 para construir esto que vos decís? Desde abajo, construyendo esa unidad que permita enfrentar los planes del gobierno. Yo creo que eso fortaleció mucho a Mauricio Macri. Y en este mundo globalizado, en este mundo donde inclusive las propias crisis del sistema capitalista han revitalizado el sistema capitalista y muchas veces la expresión más depredadora del sistema, en un mundo que se consolida profundamente la desigualdad. Cada año los indicadores en términos de distribución de riqueza son peores, más allá que se logra reducir la pobreza. ¿Qué puede aportar, ¿no?, la izquierda argentina, su mirada anticapitalista, no desde la posición de defensa, ¿no?, o de reacción frente a la pérdida de derechos, sino quizás en una etapa de construcción, ¿no?, de una Argentina con una agenda distinta? Nosotros tenemos que pensar cómo no retransmitimos esa idea de resignación, que esto es lo posible, que siempre nos toca elegir el mal menor. Yo ya tengo algunos años, me acuerdo del gobierno de la Alianza, encima trabajaba en un banco, yo entonces estaba frente a Plaza de Mayo, vi la película en vivo, cómo se iba transformando esa plaza en un hervidero de gente que empezaba a llegar, cuando le pegan a las madres. Y uno ahí ve, bueno, pero ¿cómo? Si este gobierno subió hace 2 años diciendo que nos teníamos que unir todos, desde Chacho Álvarez hasta algunas figuras de derechos humanos, hasta Fernández Meijide, bueno, montones de expresiones que venían de la centroizquierda, diciendo que nos teníamos que unir todo con un personaje dudoso como De la Rúa y su clan, porque había que sacarse de encima a Menem, había que sacarse de encima a Duhalde. Esa idea ya la vimos, ya la vimos cómo termina. Entonces nosotros no queremos aceptar esa resignación, nosotros queremos pelear en serio por cambiar este sistema de raíz. Nosotros queremos que se necesita en la Argentina de forma urgente pelear por un plan obrero de emergencia que le saque a los que más tienen para resolver esa situación de los que menos tienen. Es increíble que no haya una pelea por parar la fuga de capitales. ¿Cómo pagamos la fuga? Vamos a renegociar. Yo creo que si vos a cada cosa la analizás en términos concretos, le ponés número, le ponés valor, las privatizadas, que es otro gran drama social hoy, tuyo, mío y de todos. Ahí no queda fuera nadie, porque con cada uno que te hablas te dice, me vino tanto de luz, tanto de... Yo comparto tu mirada, porque inclusive uno ve los procesos latinoamericanos donde se han producido más retrocesos, es donde las sociedades menos se movilizan. Menos se movilizan. Digo, Brasil es un ejemplo de eso. Eduardo Galeano decía, lo único que se construye de arriba hacia abajo es un pozo. Todo lo demás hay que construirlo de abajo hacia arriba. ¿Cómo es Miriam esa Argentina que vos soñás? No es que la sueño solamente. Creo que hay que construirla y que hay que pelear todos los días por eso. Que lo peor que puede haber es la resignación de decir no se puede, siempre tenés que elegir el mal menor y de última siempre sirve luchar. Es una Argentina en donde podamos tener un Estado que producto de la planificación sepa dónde va. En donde no importa de dónde vengas, en términos ideológicos, culturales, fundamentalmente geográficos también,
sino que entendamos un país en donde la diversidad sea realmente un activo, no un pasivo. Hace unos días estuve en una reunión con enfermeras. Y vos podés tener la idea que quieras, pero cuando te cuentan lo que es el sistema de salud de ellas a la hora que se levantan, lo que hacen para tener 2 trabajos en 2 hospitales o uno en una clínica y otro en nuestro hospital, cómo trabajan, eso me ratifica mis convicciones de que este sistema no va más, que no tiene destino histórico, que yo no quiero eso. En donde puedas realmente entender que el sistema público de salud, de educación, no son mecanismos meros de inclusión, sino sean mecanismos de movilidad social ascendente. Y eso me parece que nos falta mucho. Cuando las mujeres peleamos contra el patriarcado, eso que ahora se habla tanto, ¿no? El patriarcado. ¿Te parece que se puede terminar con el patriarcado sin terminar con el sistema capitalista? Yo creo que no.